que se está haciendo, le dieron un carro, ya ves que el examen es estacional, Sí, sí, sí. así que anda en eso ya. Bueno, son procesos interesantes. ¿Y tú sabes manejar carro, Sapi? Yo manejé hace 30 años, saqué licencia y mi error fue no comprar el carro. No Y lo que sea compré una así. bicicleta, profesor Sapi, una bici. Bueno, así que no, pero tranquilo, yo creo que voy a meterme en el curso también porque ya otro mes ya tenemos el auto y no solamente va a manejar el muchacho, me imagino que un día me tocará a mí, así que vamos a ver. Pues es Es posible, parte de la Sapi. vida. Y de todos modos los hijos te impulsan, ¿no? En el caso de tu hijo, ¿no? Ajá. No, y De- además pienso que casualmente ayer estábamos hablando, Iguandil y yo en la noche, lo que, eh, como por ejemplo, nos quedamos muy como demasiado teoría, le digo, vamos a tomar una copa de vino para nada. Por ejemplo, mm, vivimos en un edificio que está en el límite, así, del límite, interesante. ¿Ya? Un amigo me trajo acá a la casa un día, me dijo, oye, te felicito, acabas de conseguir un trabajo, es un nuevo trabajo. Yo le digo, sí, hay un bar allá arriba y yo trabajo como salón. No, O sea, no hay mucho ruido ahí, profesor. no, no mucho, vamos, no, no, no mucho, pero muy bien, muy bien, muy bien. Ah, excelente, profesor. O sea, pues estaría muy bien que aprendieras a manejar carro, ¿no? No, no, me va a tocar. Después la jefa me va a mandar a buscar la hora extra, de decir, ya el muchacho va a funcionar hasta las 10, después a mí me toca madrugada. Sí, Ajá. Seguro, seguro me va a tocar, seguro que me va a tocar. totalmente, profesor Sapi. Muy bien. Pues ya la siguiente semana terminamos, profesor Sapi. Va a ser la exposición de ustedes de su proyecto de investigación, que por acá dice va a aprender el próximo, le toca. Sí, dice ahí tu esposa que Mm. muy bien por Sapi, voy a poner aquí. Sí, ya, profesor Sapi, ya para que traigas ahí tu deportivo. Muy bien, profesor Sapi, damos continuidad a nuestro proyecto doctoral 3. Hemos recorrido el proceso y el concepto de las ideas, que sabemos muy bien que cuando un investigador debe de intervenir, de explicar, de describir una parte de la realidad, lo debe de hacer a través de un planteamiento de investigación. Ese planteamiento de investigación, ustedes ya lo hicieron. Recuerden muy bien que estos paradigmas de la investigación son varios y dentro del paradigma que tiene auge desde este siglo XXI es el método cualitativo. Y lo cualitativo está abierta, no es nada ortodoxa, para poder ir describiendo y sobre todo ir enriqueciendo de las experiencias que estamos viviendo a través de este método. Por lo tanto, el proyecto doctoral 3 se basó precisamente en ir caminando y ya un informe final de lo que fue esta parte. Cuando veamos ya el proyecto doctoral 4, profesor Sapi, ya me van a entregar ya construida en su totalidad final la tesina. Así que te recomiendo, profesor Sapi, que al igual que la profesora Iguanili, no pierdan sus documentos, guárdenlo bien, porque a veces es el error que se comete en el doctorado. Digo, Maestro, estamos ahorita estamos trabajando en los capítulos de marco teórico, que no lo habíamos hecho. sí, Ya yo creo que nos va a demorar un poquito más porque me parece que es donde está la sustentación conceptual de nuestro trabajo doctoral. ¿Ya? Y yo creo que eso también tenemos que mandar ahora, ¿verdad? sí, de todos modos, yo creo Vale, que listo, ok. voy a hacer alguna modificación para que Sí, ustedes me por la favor, entreguen sí.
este domingo que viene, ya después de su exposición de ustedes, el domingo me lo entregan ya final y yo lo Ah, califico. vale, listo, ok. Voy a tener como, lo que vamos a hacer ahorita, que casualmente estamos trabajando en eso, es como enviarles el gran borrador. Y Exactamente. después, a partir de ahí, pienso yo, en el cuarto, pero ya mientras no lo vamos a dejar, simplemente con la otra maestra, con otra profesora, que va a hacer uso de tecnología, no sé qué otra cosa, pero entre eso, como dirían los escritores, en los vasos comunicantes por debajo, quizás podíamos estar molestándolo a usted, eh, viendo, revisando las partes que las tres partes o cuarta parte que salga del marco teórico. Totalmente, profesor Sapi. Entonces voy a hacer una bonificación de la entrega, lo voy a poner para este domingo que viene, para que no sea para el día de mañana, para que puedan trabajar los capítulos que vienen No, incluidos dentro de estaba marco. para el 6, para el 6 de octubre. Yo no Ya, sé ya qué se día. pasó. Ah, ya sí, ajá. Sí, entonces lo voy a renovar, profesor Sapi, y pasa la voz, por favor, va a ser Sí, ¿cómo para no? este domingo que viene. Vale, vale. ¿No? Esto se hace precisamente porque pues, el realismo está más que sustentado ahí, el concepto de que ustedes pues, van trabajando, no hay problema en eso, ¿no? Entonces, para eso, para que vayan trabajando, profesor Zap, ese gran borrador lo van a entregar y este sábado que viene va a ser la exposición en una presentación en PowerPoint para que lo revisen en plataforma, ya está la actividad y lo van a exponer. Voy a tratar de invitar a otros colegas, a ver si se da, invitar también a la coordinadora académica y comprendo muy bien que es muy temprano, entonces muchos pues no están durmiendo, están pues no, están comiendo sus sándwiches, no sé qué estarán haciendo, profesor. O están Sí, haciendo examen de manejo, no sé qué estarán haciendo ahí, entonces, pero avísale, avísale que no se asusten, que ya Iguandil y yo empezamos a poner en nuestro currículum que estamos siendo doctorando por Felipe Centro Villanueva, así que van a empezar los no, investigadores, van a decir, a ver, busque ese centro si existe o no. Así que no, avísele al rector, hay cuidado que va a salir ahí y a lo mejor me llamen, van a decir, y el profesor Zapis, no, les voy a decir, él es revolucionario, allá anda en la selva, creo, es, eh, ok, bien. creo que por ahí. Es temprano, los amigos se levantan, en efecto, tienen, los enemigos estamos temprano, vamos a poner aquí. Perfecto, perfecto. Así es, No, profesor Sapi. Hoy, ¿cómo está tu día, profesor? ¿Estás clase otra vez? no, la semana pasada, el sábado, sí estaba un poquito tenso, no tenso, más que tenso, es un poco nervioso, ¿no? Sí, pues a la Porque mucha expectativa, ¿no? actividad. La Sí, mucha expectativa. actividad, pero ahorita ya no tanto. Si la semana pasada tenía 90%, hoy estoy 50% tranquilo, Pero hoy das ya tengo clases también. materiales, ya, ahora es correr, nada más provocar y vamos para adelante. Y me metí en un curso de historia de la danza, ¿no? Académica, con un maestro muy bueno de Venezuela, directamente allá. Ya, creo que, como lo dije, Iván, después de eso vamos a seguir. Yo voy a seguir. Ya no hay pausa porque yo siento que me están saliendo muchos temas para investigación. Por ejemplo, yo quiero profundizar la teoría, no teoría, no, la pedagogía de oralidad. Quiero meterme en el mundo hermenéutica de interpretación de locura, pero a nivel doctoral, no tanto licenciatura, conceptos así, ¿no? Y empezar a promover, casualmente también, yo creo que los sábados, cada 2 sábados, 3 sábados, quiero invitar a la casa a unos amigos, nosotros, Sí, pero son amigos que están haciendo antropólogos cunas, uno por uno, sociólogo, un doctor en sociología, que por lo menos conversemos sobre conceptos de folclore, o sea, una de las cosas que me parece interesante, lo que ya comenté, es cómo podemos nosotros, sin desligarnos el mundo intelectual, científico, sus pasos para investigar. sí, sí, sí. Ahorita estamos totalmente apegados, me parece maravilloso, lo veo como un proceso, ¿no? Porque tampoco podemos abandonarnos totalmente para decir, eso es, yo creo que no se trata de eso. Es entre nosotros intercambiar ideas, ¿cuál serían los pasos? ¿Cuál sería algo que podemos decir que no despegamos, no separemos mucho
de la cultura científica con la cultura nuestra. Porque ahorita casi la información es traducción, es Totalmente. interpretación, Es que no digo que hermenéutica. esté mal, entonces, pero ahora tenemos que acercarnos un poquito más hacia nosotros, Sí, no tanto ver una visión de así, porque es que porque no más que nosotros que hemos vivido, que vivimos, que vemos. Ahora, y otro detalle importante es, lo dijiste muy bien ahorita, la cultura es viva, se va transformando. Claro, estoy hablando de un cuna sofisticada, imagínate ahora ya la con chofer y todo, lo que no hay en la comarca. O sea, to- vivimos un mundo, digamos, totalmente. otra realidad, pero estamos dentro de ese mundo que no dejemos de ser cuna jamás, pero no quiere decir que porque yo defiendo la cultura cuna, voy a vivir, no, voy a ser cuna en todos los sentidos, en cualquier espacio. Ahora sí, Totalmente. ahora como diría Che Guevara, ¿no? A donde sea, somos, entonces, cuna yo en Rusia, cuna en Suecia, Estocolmo. Por supuesto, la cultura lo eres tú. Es, por ejemplo, yo que soy católico, ¿no? Es decir, la iglesia somos nosotros, las personas bautizadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú, por ejemplo, de la cultura, tú eres esa cultura, no un lugar, ¿no? Sino el sujeto de la Ah, cultura, donde camina, donde lo realiza. Y tampoco nada que ver con ciertos tintes inquisidores el concepto de la globalización, porque la globalización no, es no, buena. Ve dónde están ahorita ustedes, Api. Tú tienes trabajo, tu hijo está haciendo examen de manejo, viven en la ciudad, hay cosas que se dan y eso es no, ya importante. además el lujo, maestro, de viajar, o Por sea, supuesto, cuantas veces quiera puedes ir a tu, una de las cosas interesantes que estamos impregnados los cunas es que tenemos en territorio una casa donde sentirnos que es propio. O sí, sea, sí, es sí. algo interesante. No, y evitar también caer en ese como un poco el fanatismo, como este joven Lenin, ¿no? En Brasil, que andaba con los mormones, la poligamia. No, No, pero ahora no, 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 ahora ese no, un muchacho es totalmente diferente. Cuando vino a visitarnos, ese reía. Yo le digo a él, tómalo como proceso de tu vida. Ya, 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 ya. La brasileña le cambió la visión de vida. no, no, no. Eso es precisamente lo que pues uno va construyendo. Que precisamente, profesor Sapi, yo creo que la tesina fue eso, una construcción cultural, una construcción antropológica, Mm, una construcción de ideas, a través por el cual nos damos dando cuenta que la realidad cambia tan drásticamente que a veces es muy difícil, pero al menos hay que saber de dónde viene la idea, de dónde se construye, y el concepto precisamente del punto de vista filosófico dentro del método científico. Muy bien, profesor Sapi, ya para avanzar, porque hoy terminamos. eh, Habíamos hablado ya en dos sesiones pasadas que este Fluvius del proyecto doctoral 3 tiene muchas corrientes por el cual se alimenta, se sigue alimentando todavía. Habíamos visto el método científico del empirismo, que viene del griego empereia, que significa experiencia. ¿Quiénes fueron los empiristas? Hubo a lo largo de la historia varios pensadores. Platón no lo fue porque Platón fue idealista, ¿no? Al igual que el Hegel, al igual que Schelling, el idealismo es que todo es producto de la mente, ¿no? Pero sabemos que no todo es producto de la mente, hay realidades externas a la mente, la naturaleza y otros aspectos. Por lo tanto, el empirismo, uno de los principales representantes fue Aristóteles, que decía que a través de la experiencia, a través de la interacción con la realidad, se obtiene un aprendizaje. No, ese aprendizaje está marcada por categorías. Ese tipo de categorías se dividen en cuatro causas, según el empirismo de Aristóteles. Causa material, es decir, la causa material es lo que constituye al ser que es. Por ejemplo, la causa material del ser de la casa, pues está constituido por cemento, por varillas. Esa es la causa material. Si nosotros lo llevamos al ámbito, por ejemplo, educativo, ¿cuál será la causa material de la educación? Una institución educativa, etcétera, ¿no?
Y después de la causa material, sigue la causa formal. La causa formal, ¿qué hace a una casa? Ah, pues los maestros albañiles, los arquitectos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿qué hace a una escuela? Los docentes, los propios alumnos, la causa formal. La causa eficiente, ¿cómo se origina? ¿Qué ocasiona? ¿Cómo lo ocasiona? ¿Cómo se genera? Por lo tanto, hay problemas, por ejemplo, la delincuencia. Dice, es que debemos de ponerle 20 años más a los criminales. Sí, pero esa es la causa final. Ahora, ¿cuál es la causa eficiente? ¿Qué ocasionó esa delincuencia? Por lo tanto, por ejemplo, en la causa de la escuela, bueno, ya está la escuela, causa material, causa formal, están los docentes, están los alumnos, causa eficiente. ¿Qué ocasiona que esta escuela sea la mejor de este país? Ocasiona que tienen buena pedagogía, buenos docentes, buen pago, etcétera. La causa eficiente, profesor Sapi, dentro del método científico es saber de dónde proviene el problema, de dónde proviene la dificultad, cuáles son sus causas principales. Eso es importante, no olvidar, ¿no? Y la última causa, la causa final, el hecho concreto, el hecho ya realizado, la causa final. Vemos problemas actualmente dentro del empirismo, profesor Sapi. Por ejemplo, se ha debatido mucho el tema del aborto en América Latina. Y siempre nos vamos a la causa final. Bueno, que permitía el aborto. Espérame, ¿cuál es la causa eficiente? ¿De dónde viene este problema? Viene desde casa. Trabajemos desde la casa, trabajemos desde los niños, trabajemos en mejorar la moralidad. A eso nos referimos de esas 4 causas que Aristóteles, en su concepto empirismo, da a conocer a través de una experiencia. Eso es el método científico del empirismo. Ya pasando el empirismo, claro, otros representantes ingleses, está John Locke con el concepto de la tabula rasa, que el sujeto se llena a través de la experiencia, a través del concepto de la vivencia. Pero recuerda muy bien que el empirismo ve a la conciencia como una conciencia pasiva. Pero recuerda que tú, profesor Sapi, todo alumno que llega a un aula de clases siempre va a traer experiencias, no del tema, pero esa experiencia va a enriquecer el tema que estamos viviendo dentro del aula de clase. Hay que ver al alumno como una conciencia siempre activa, no pasiva. Ese es el riesgo del empirismo, el método científico, ¿no? Un investigador no va en tabula rasa a investigar, profesor Sapi. Tú cuando investigaste el concepto de la globalización, cuando vimos el neoliberalismo, no entramos en blanco, ya traíamos ya un suceso, ya traíamos ya una cultura. Por ejemplo, la danza, dices tú, la danza de las comunidades y toda esta cuestión. Al final de cuentas, ya hay una experiencia, a lo mejor no científica, pero está ahí expuesta y pues toda la descripción. Está también un obispo llamado Berkeley, George Berkeley. Este George Berkeley, de hecho, gracias a él se nombró una universidad en Estados Unidos, Berkeley, la Universidad de Berkeley. Berkeley también fue empirista, al igual que el David Hume. David Hume fue el escocés. Ambos aprueban que el investigador, nosotros en educación, doctores en educación, debemos de apelar también por la observación. Observa, tú dijiste al principio, hablaste de un método científico, observar el comportamiento corporal, cómo se mueve, qué va a decir, todo eso da también narrativa para el aprendizaje. El cuerpo es una narrativa, el cuerpo es un simbolismo educativo, ¿no? Por el cual se expresa, se manifiesta y demás. Ese es el empirismo. Berkeley, Hume, Locke, Aristóteles, etc. Muy bien, vamos a entrar a otra corriente del método llamado el materialismo, ya lo hemos visto aquí, profesor, nada más estoy haciendo un recalentado. El materialismo surgió con un presocrático llamado Demócrito. Demócrito fue un presocrático que conoció a Sócrates y para Demócrito la realidad está hecha simplemente de materia. Esta realidad que tocas, que sientes, que actúas, que prácticamente es una esencia,
y su principal tesis de Demócrito fue los átomos. Él fue el creador de ese concepto de átomos. Entonces, ese materialismo para Demócrito es la única realidad que tenemos. Pero aguas con eso, porque si un científico, un investigador epistemológico, nada más va atrás el concepto del materialismo, se puede equivocar, porque seamos honestos, profesor Sapi, la mayoría de las culturas no está hecho de materialidad, sino de espiritualidad, de aspectos más allá del ente, de la visión racional, ¿no? Entonces, ese es el error que podemos caer en el exceso de materialismo, como comentó Demócrito. Otro filósofo del periodo helenístico, siglo III antes de Cristo, se llamó Epicuro. Epicuro funda una escuela llamado Epos, llamado jardín en griego, jardín, y él es precisamente uno de los precursores de ese materialismo. Para Demócrito, el placer, la felicidad simplemente se manifiesta a través de cosas tangibles en el mundo. Ese tipo de materialismo dio fuerte impacto en ya el materialismo de la izquierda hegeliana. Recuerda muy bien que Federico Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, el filósofo alemán que publica en 1807 el libro La fenomenología del espíritu. Recuerda que Hegel fue idealista, ¿no? Para Hegel la idea es importante más que la materia. Por lo tanto, Hegel no fue materialista. Pero, ¿por qué cito a Hegel? Porque Hegel da pie para que Carlos Marx, para Antonio Gramsci, para Feuerbach, para Lenin, para el concepto de Engels, generar el concepto del materialismo. De hecho, una tesis de Carlos Marx se llamó así, el materialismo para Demócrito y Epicuro. De hecho, tiene una tesis doctoral Carlos Marx sobre Demócrito y Epicuro. Entonces, ahorita que vayamos, veamos ya la dialéctica, te darás cuenta que al final de cuentas, esta constitución científica da ideas para construir. Entonces, el materialismo con Marx, con Engels, de hecho, Engels tiene un tratado sobre la familia, un constructo muy materialista sobre el concepto de la familia. Marx, que fue judío, recuerda muy bien esto. Cuando uno lee a Carlos Marx, El Capital, el Manifiesto Comunista, La Sagrada Familia, te darás cuenta que Marx fue judío. Recuerda muy bien esto. Para un judío, el alma se encuentra en la sangre. Por lo tanto, dice Marx que el capitalismo absorbe la sangre del trabajador, absorbe su aspecto más sagrado, que es su sangre. Para Carlos Marx en el materialismo. Por lo tanto, recuerda esto, para Marx, el método científico se debe de basar nada más en actos y posibilidades humanas, nada más dentro del método materialista. La materia es lo importante, porque para Marx, decía Hegel, la conciencia determina al individuo, y decía Carlos Marx, no, el ser social determina quién vas a ser, quién eres en este presente. Por lo tanto, el materialismo también cae en el exceso precisamente de ignorar la parte metafísica de las culturas, porque toda cultura hay metafísica. ¿Qué significa esto? Más allá del aspecto físico, las esencias, costumbres, moralidades, rituales, etcétera, 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 profesor Sapi. Muy bien, eso es el materialismo. ¿Vamos bien por ahí, profesor Sapi? ¿Cuál sería la diferencia entre entonces, me quedé así, aprovechando para mi clase, la diferencia entre metafísica y fenomenología? Sí, la fenomenología estudia los sucesos que se van construyendo culturalmente, ¿no? La fenomenología se basa en el ahora, en el hoy, en las cosas posibles. La fenomenología, el fenómeno, estudia lo que se va construyendo culturalmente a través del sujeto. Yo, por ejemplo, ahorita me voy a levantar y me voy a designar con mi esposa. Hay un fenómeno ya en mi ser. ¿Qué tipo de fenómeno? Me levanté y hice un desplazamiento. La fenología va a estudiar lo que se construye a través de la cultura, a través del movimiento de las ideas. Fenomenología, fenómeno, conocimiento del fenómeno.
del ¿Se estudio, construye tu grande? durante el desplazamiento del ser, nosotros, ¿no? Es decir, Mm, para la fenomenología, el sujeto, el ser, que somos nosotros, siempre estamos haciendo cultura en cualquier movimiento que hagamos, de pisadas, de caminatas, etcétera, etcétera, porque la cultura se enriquece a través de la palabra, a través de la interacción. Esa es la fenomenología. La metafísica no estudia el fenómeno próximo, sino estudia las cosas que están fuera de lo sensible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las ideas es algo no palpable, profesor Sapi. Las ideas están ahí. La religiosidad es algo que a lo mejor diga, la creencia en un Dios superior. Pues el Dios no lo veo, pero lo estudia la metafísica. Otro aspecto que sería los sueños, otro aspecto que sería la imaginación también entra ahí, porque son aspectos no físicos, no palpables. Es lo que estudia la metafísica. Recuerda que Andrónico de Rodas, discípulo de Aristóteles, le puso ese nombre, porque para Aristóteles era filosofía primera, así le llamaba Aristóteles a la metafísica, filosofía primera. La metafísica estudia lo sensible, lo no sensible del mundo. ¿Qué es entonces? Culturas, imaginación, ideas, todo eso, Dios, la religiosidad, eso es metafísica. Yo creo que estaría de vez en cuando hacer un rigor metafísico a nuestra cultura, en decir, bueno, estas creencias de espiritualidad, ¿de dónde viene? Eso es metafísica, ¿no? Y no entra dentro del estudio del materialismo, porque el materialismo niega la metafísica, profesor Sapi, lo niega, lo excluye, lo deja aparte, ¿no? Eso es importante no perder de vista. De hecho, la metafísica la metafísica es una se podría, la potencialidad de la teología. De hecho, gracias a la metafísica, la teología tiene sustento. La teología estudia a Dios. Es metafísica, ¿no? Cuando hablamos del alma, también es metafísica. Eso es el estudio de la metafísica. Creo que mucho en metafísica. Muy bien, profesor. Ahí tu esposa está activa, profesor Sapi. Vamos bien, profesor Sapi. Espero no me esté perdiendo aquí en mis... Bien, entonces ese es el materialismo con Marx en el método científico, pero sabemos muy bien que tampoco no nos podemos casar. Recuerda que todas estas corrientes se llaman escuelas del pensamiento filosófico. Escuelas del pensamiento filosófico. Eso es lo correcto entre lenguaje de los filósofos, porque dice, es que corriente, no, es una escuela del pensamiento. Así es. El empirismo es una escuela, el materialismo es una escuela. Vamos con lo dialéctico. Recuerda muy bien que hubo un presocrático llamado Parménides. Parménides fue un presocrático, fue el creador de la ontología. Recuerda que la ontología, onto, debajo de logía, conocimiento, ¿qué hay detrás del ser? La ontología estudia lo que hay detrás del ser. ¿Qué es la ontología del sujeto? ¿Cuál es tu ontología? Mi ontología es que soy zapoteca. Mi ontología es que vengo de Oaxaca. Mi ontología es que mi familia se dedica a la pesca. Esa es la ontología del sujeto. ¿Qué hay detrás del ser, del sujeto? ¿No? Entonces, Parménides fue el creador de la ontología y tuvo un discípulo llamado Zenón. Zenón, no confundir con el fundador del estoicismo. Zenón fue otro Zenón. Él fue uno de los creadores de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La contraposición de argumentos encontrados. Siempre va a haber contraposición de argumentos. Y la dialéctica dice que a través de ese diálogo de contraposición argumentativa va a generar y va a dar como resultado una síntesis. Recuerda, las tres premisas de la dialéctica: tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, una tesis, ¿cuál sería? La revolución francesa. Tesis. Antítesis, ¿cuál sería? La pobreza. Ocasionó la revolución. Pobreza, riqueza, antítesis. Síntesis, se dio la constitución, etcétera. Esa es la síntesis. No se te olvide, por ejemplo, en tu tema de
el concepto de hispano. ¿Cuál será la tesis? La conquista. La antítesis, confrontamiento de cultura. La síntesis, una nueva cultura. Ah, perfecto. Se aplica la dialéctica, ¿no? Entonces, Zenón, creador de la dialéctica, él fue el creador de Aquiles y la tortuga. De hecho, Zenón tiene un pequeño cuento, tiene varios cuentos de Aquiles y la tortuga. Dice que Aquiles nunca le va a poder jalar a la tortuga, porque cuando la tortuga da un paso, se abre un espacio. Cuando da otro paso, se abre otro espacio y ese espacio es infinito y Aquiles nunca va a terminar de recorrer todo ese espacio. Zenón es muy extraño en su filosofía. Para Zenón el tiempo no existe, no existe el movimiento. Es decir, las cosas en el mundo no mueren, simplemente se transforman, al igual que Demócrito, pero nos deja la dialéctica. Ahora bien, otro que lo llevó ya al aspecto cultural, al aspecto científico, fue Johann Fichte. Johann Fichte fue un filósofo alemán, creador de la idea de el yo pienso, el no yo. Recuerda que el yo pienso viene de René Descartes, el cartesianismo, porque recuerda que la mayoría de la filosofía siempre se hablaba en tercera persona, pero Descartes hablaba yo pienso así, yo describo el mundo así, yo me equivoco de esta manera, yo soy así, decía René Descartes. Por lo tanto, Johann Fichte, en su libro, precisamente Ensayo de toda revelación, de Johann Fichte, describe el concepto dialéctico como un fenómeno de crecimiento personal. ¿Qué significa esto? Un docente, por ejemplo, doy mi tesis y resulta que mi clase generó, en vez de conocimiento, conflictos, genera una contraposición, pero va a generar una síntesis. ¿Qué significa esto? Un crecimiento. Este tipo de dialéctica lo tomó Marx para hablar sobre el concepto del materialismo histórico, del método científico que se debe de avanzar a través de confrontaciones. Yo no estoy de acuerdo con Marx. El mundo no avanza a través de confrontaciones. El mundo avanza a través del diálogo, a través del aspecto educativo, Mm. filosófico. Para Marx y el propio Engels, el mundo debe de avanzar a través del conflicto. Por eso hay conflictos actualmente. Oye, maestro, no me haga pensar que soy antimarxista, porque es la cultura indígena. La cultura indígena, la gente confunde, piensa que somos de alguna manera muy pacíficos contra la otra cultura. Por eso nunca ha Sí. habido, además recordar el militar, lo armado que estaban ellos contra nosotros. Por ejemplo, el pueblo cuna solamente vamos a decir, como hizo una sola revolución, aguantó tanto porque no creía en la violencia. Nuestros sabios siempre decían que la mejor manera de convivir era dialogando, hablando. Por eso creemos en palabras. Oh, cuidado, cuidado, bueno. Excelente, sí. Al final de cuentas, profesor Sapi, hay dialéctica ahí. Ya la dialéctica que lo trabajó Zenón, hay dialéctica cultural. Para Marx, como te digo, el marxismo, la única forma de que una sociedad progrese es a través de un conflicto. Ve ahorita, revoluciones, ve las feministas que andan, esa es dialéctica. Al final de cuentas, si uno es científico y lo estamos viendo, dices tú, a ver, este tipo de mujeres que andan ahí rompiendo, eso es dialéctica. Y detrás hay el marxismo, detrás de ese movimiento está el marxismo, porque el marxismo dice que todo lo que debe ir avanzando hacia un progreso debe de existir grandes batallas. Eso es mentira. Puede haber tranquilidad y progresamos tranquilamente. Pero bueno, eso es la dialéctica, trabajada muy bien por Johann Fichte, desarrollado por Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, Hegel en la fenomenología del espíritu de 1807, describe las dos figuras que va a ser pauta y precisamente ideas que va a dar a Marx para generar el concepto del comunismo, la figura del amo y el esclavo, dice Hegel. Dice Hegel que el amo es amo porque es valiente y el esclavo es esclavo porque es cobarde. El día que levante, pero curiosamente, el esclavo le conviene que sea así porque vive bajo la protección del amo, ¿no? Eso es curioso. De hecho, cuando ustedes lean a Hegel en la fenomenología del espíritu, se darán cuenta de lo rico que es Hegel en este aspecto de la dialéctica.
Por lo tanto, debemos de llegar a una buena síntesis, una tesis, antítesis es la confrontación, ya la tesis es el conflicto, la antítesis es la confrontación, la síntesis es lo que somos. De hecho, América Latina actualmente es una síntesis, profesor Sapi, somos una síntesis, ¿no? Ese es el concepto dialéctico desarrollado por Hegel. Surgen las escuelas de izquierdas hegelianas con Feuerbach, con Marx, con Engels, con Antonio Gramsci, con la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer. También hay un poco de dialéctica en el positivismo con el propio Rudolf Carnap, que fueron el Círculo de Viena que revisamos, ¿te acuerdas? El Círculo de Viena, etcétera. Y ya pues una parte de manifestar, ya para terminar, profesor Sapi, una parte de manifestar esa idea en contra del exceso de materialidad, el exceso de experiencia, el exceso de dialéctica y el exceso del positivismo, surgió la fenomenología. La fenomenología. El creador fue Edmund Husserl. Edmund Husserl fue un filósofo alemán que cuando se retiró de la cátedra de metafísica y filosofía en Alemania, lo tomó Martin Heidegger. Martin Heidegger tomó la rectoría. De hecho, Heidegger fue nazi. Eso se le reprocha todo entre los filósofos a Heidegger porque fue nazi. Yo creo que una frase de la fenomenología que lo toma también Heidegger es das Sei, el ser ahí, el ser que está aquí. Dice Heidegger, al igual que lo toma la fenomenología, el ser está en el mundo solo, pero en compañía de los otros. No se te olvide lo que dice la fenomenología. La fenomenología estudia los sucesos de ahora, lo que se va construyendo culturalmente a través de la persona, a través de sus ideas. Pero el sujeto está solo, pero está en compañía de los otros, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos también que existe entes individuales, pero en comunión con los otros, ¿no? Entonces, Edmund Husserl, al igual que el psiquiatra alemán llamado Karl Jasper, fueron los creadores de la fenomenología, teoría filosófica que dice que se construye todo a través del fenómeno cultural y humano. No, eso es, yo creo que, pues, ojalá que te haya ayudado, profesor Sapi. Me apasiona a veces y a veces, pues, también me entra un sueño brutal y el hambre ya aprieta a esta hora, pero hay que comer los huevos estrellados. No, 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 perfecto, Eso es perfecto. fenomenología, profesor Sapi. Eso es fenomenología. Voy a comer unos huevos estrellados. No, no, yo creo que es interesante porque, por ejemplo, yo entiendo la fenomenología ahora con, ay, mira, pasó el examen, hay que celebrar. Bueno, Ah, por excelente, excelente. ejemplo, me deja con un sabor muy agridulce leer Martin Hegel porque como que dice Hegel ya con otra visión. Yo nunca he leído Hegel, nunca he leído filósofos así. Ahora que apenas estoy filosofando, me parece, por ejemplo, si como usted comenta que ellos son como los teóricos, los padres del nazismo, pero me gusta lo que dice Martin Hegel, que me parece excelente, porque también decimos eso, por ejemplo, no se me olvida cuando dicen nuestros viejos, sin viajar, sin salir de nuestro mundo que éramos Cunayala, ya nuestros viejos sabían que había 5 colores de la piel: Sí, rojo, amarillo, negro, chocolate y cobrizos, que son colores, son 5 continentes. Amarillos decimos a los chinos, los negros, o sea, wow. O sea, estamos conscientes que existen otros porque estamos nosotros. Entonces, esa idea lo aplicamos en la naturaleza. Somos hermanos porque yo le digo a los jóvenes, ¿cómo yo voy a decir hoy que yo no puedo vivir sin celular? En el mundo de los cunas, nosotros surgimos de la selva. ¿Dónde crees que nuestro pensamiento va a surgir? No va a totalmente. surgir porque no, no teníamos idea de la vivencia de Grecia, cómo vamos y vamos a decir, y no, creímos nuestro mundo con lo que somos, ¿ya? Claro, hoy Precisamente, nos toca a nosotros, sí. entonces ahora, como usted dice, Heidegger, además de ser ideólogos de Hitler, también dijo cosas, digo, que hay que leer ahora con ojos periféricos, decir, no, 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 vamos a hacer, hay que analizar la cosa, no caer tan fácil. Totalmente,
pese a Martin Heidegger haber asumido la rectoría de la Universidad de Berlín, 3 semanas después deja la rectoría porque se dio cuenta del nazismo, ¿no? A lo mejor puede ser que da un consuelo entre los filósofos que Heidegger no sabía qué era realmente el nazismo, ¿no? Porque recuerda que el nazismo estaba encubierto por un concepto de un comunismo alemán. De hecho, surgió del comunismo alemán, estaba encubierto con un estado totalitario del propio nazismo. Te acabo de poner a un filósofo, yo lo he seguido, yo lo he leído, a un filósofo escolástico español llamado Eusebio Colomer. Ese personaje no lo pierdas de vista, profesor Sapi, porque te va a ayudar muchísimo a entender el pensamiento alemán. Tiene 3 tomos de editorial Herder. Recuerda que Herder fue discípulo de Kant, Immanuel Kant, siglo XVIII. Eusebio Colomer tiene 3 tomos que se llama El pensamiento alemán, de Kant a Martin Heidegger. Espero que lo consigas, te va a encantar esos 3 tomos. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, a Martin Heidegger. Te describe al filósofo, pero en su persona, qué hacían, a qué hora se levantaban, cómo esa era su relación. Te habla de la persona y te habla de su filosofía. Ojalá que puedas leer a Eusebio Colomer. Es un fantástico libro de Herder. Y pues ya con esto me despido, profesor Sapi. Ya para no, te veo ya muy como bravo, profesor Sapi. Tranquilízate, ahorita vamos a desayunar algo. Te No, veo no, así no, como muy estoico. no, es que yo siento que queda muy interesante, ya ves como dicen a mí me encanta un expresidente de nosotros de Panamá, sacó de su vicepresidente, mira que son tan cabrones que son, porque decía que tenía mucho, bueno, vamos a decir, muchos cargos. Era vicepresidente, era ministro, pero él lo puso. Pero él lo dijo de manera bien cabrón, vacilando. Lo voy a sacar porque tiene muchos sombreros. Claro, insinuando sombreros a la cultura que él considera inferior. Por ejemplo, los caciques, los indígenas viejos, tenemos sombrero. Pero en nuestra cultura, el sombrero es verdad, al contrario. Nuestros viejos, nuestros pedagogos patrocinan, incitan, influyen que tengan varios sombreros. Exactamente. O sea, mira la concepción, o sea, hay que tener varios. Por ejemplo, antes, cuando en mi época, que por supuesto los cunas hemos cambiado, yo uso Nike, la vez que estoy en un apartamento. Sí. Bueno, antes yo crecí, no había un abuelito que te encontraba que no te podría contar un cuento, una pequeña historia, algo sabía de es algo impresionante, o sea, por todos lados, entonces yo no puedo considerar educación cuna era obligatorio, no era obligatorio, era la forma de ver el mundo, de vivir. A cada uno corresponde enseñar, delegar, decir algo, claro. Y después, tuve la dicha de tener un abuelo que sabía medicina cuna, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los días cantaba, pero ya es ese otro nivel, no es nivel, sino del horizontalismo que vemos, es otro color, otro diferente. Wow, ya uno dice, ya para entender esa sociología, vamos a decir, va subiendo, escalando, ya, dice, hasta llegar a ser un conocedor que la comunidad te reconozca, wow, ¿quién eres tú? Eso me parece Total, interesante. totalmente excelente, profesor Sapi. Sin duda, no podemos generalizar y decir que una realidad es así. La realidad es muy amplia que un investigador debe tener presente precisamente cómo lo debe determinar y cómo lo puede llevar a cabo. Yo creo que sin duda, profesor Iguanil, profesor Sapi, un honor nuevamente haber compartido con ustedes estas ideas del proyecto doctoral 3. Vayan trabajando. Profesor Sapi, profesor Iguanil, les pido que lean filosofía, tienen ya autores, vayan trabajando. Les recomiendo ampliamente a un jesuita, lo voy a anotar aquí. Eh, yo este libro, yo los tengo, son 4 volúmenes, editorial Ariel, Frederick Copleston. Está dando un calambre en la pierna. Pero dime,
Decir, no sé dónde me metí, pero me metí. La vejez, hombre. No, sí, está duro, Eso me pasó la semana pasada, maestro. Yo no podía caminar. Yo me iba a parquear en el primero. Pero No, yo que no. sí, sí, está duro. Que hay una gran conversación en estos colectivos, ¿no, profesor Sapi? Ya veo, ya vino con la licencia. Excelente, muy bien. Cuando puedan, compren los libros de Frederick Copleston. Es un jesuita, fue un jesuita del siglo XX, uno de los más grandes en filosofía. Yo diría que es el mejor libro que se haya escrito jamás hasta ahora de historia de la filosofía. Frederick Copleston fue jesuita de la prestigiosísima Universidad Gregoriana de Roma y tiene 4 tomos de historia de la filosofía. Yo los tengo, yo de hecho he leído a Copleston y es fantástico. Claro que viene términos griegos que es necesario investigar qué significa, pero fantástico. Muy bien, profesor Sapi, profesor Iguanili, ahí me dirán cómo estuvo el festejo de la celebración, coman mucho jurel, muchos plátanos fritos, por ahí la comida, profesor del restaurante mexicano, que no son mexicanos, pero hay comida mexicana, ¿no? Dale, profesores, cuídense, hagan la tarea. Ok. Bye, bye. Chao, gracias. Bye, cuídate.